Voy a encomendarme al Señor. Padre Celestial que mora en los cielos, ha proveído, Señor, la oportunidad de reflexionar en su palabra y no somos dignos para que nosotros hablemos, Padre. Por favor, límpienos y purifíquenos de todo mal, entendiendo, Señor, que la obra la hace su Espíritu y su palabra. Nosotros no somos nada ni nadie, simplemente somos siervos inútiles, así lo dice su palabra, pero en sus manos podemos llegar a esa perfección que usted quiere que seamos. Queremos pedirle para que su palabra pueda llevar el enfoque correcto y que su Espíritu dirija en nuestros hermanos donde quiera estén, que también la escuchan, puedan ser beneficiados y edificados al igual que nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, la reflexión que tenemos acá para ustedes lleva por título Reprensión y disciplina del Señor. ¿Por qué hablar de esto? Porque es importante, mis hermanos, que mientras estamos en este mundo nos vemos tentados por el enemigo a hacer cosas indebidas, y como hijos de Dios, pues se nos reprende, se nos amonesta, y el propósito de Dios es hacerlo, ¿verdad? El deseo de Él es hacerlo por amor, ¿verdad? Es lo que Él ha dicho siempre en su palabra. Y vamos a tomar aquí el versículo con el cual nosotros iniciamos, no sin antes también reflexionar en las palabras de 2 de Timoteo. Vayan conmigo a 2 de Timoteo y vamos ahí a los versículos. 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor: Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto enteramente, hermanos, no a medias, dice enteramente, preparado para toda buena obra. Pregunto, ¿usted ya llegó a ser el hombre enteramente perfecto? No, ¿verdad? Pero como Pablo le escribía a Timoteo, prosigo hacia la meta, al premio. Entonces, hermanos, por eso es que vamos entendiendo esto, que la palabra es útil para redarguir, para enseñar, pero también es útil para corregir. Vamos entonces a entrar a nuestro estudio, en nuestra reflexión que tenemos acá. Y ahora sí vamos a ir al versículo clave que tenemos aquí, el cual se leyó, que es Hebreos 12, versículo 6. Tal vez más adelante leamos todos los versículos que tenemos de aquí del libro de Hebreos, pero por hoy vamos a leer solo el 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Mi Biblia dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Otras versiones dice, y disciplina, ¿verdad que sí? Entonces aquí nosotros vemos que menciona la disciplina y el azote. En otras cosas también la reprensión y el castigo. ¿Pero a quién? Al que recibe por hijo. Entonces aquí nosotros tenemos claro lo que Dios nos está queriendo dar a entender en su palabra. Yo pregunto, ¿por qué viene la reprensión? ¿Por qué viene la reprensión? ¿Por qué viene la reprensión? ¿Por qué viene la disciplina?
¿Ok? Nosotros debemos de entender, mis hermanos, y debemos de notar que el versículo nos dice que Dios al que ama. No sé si notaron, pero el versículo dice que Dios al que ama castiga, y a todo el que recibe por hijo. Si hay amor, entonces hay reprensión y disciplina. Pero debemos entender que no puede haber reprensión ni disciplina si no hubo primero un mandato, una advertencia. Es decir, una cosa le sigue a la otra. ¿Cómo yo puedo reprender, cómo yo puedo castigar a mi hijo si no le he dicho primero que no debe de hacer esto? Antes yo ya puse las pautas, esto no se hace, no debes hacerlo. No podemos disciplinar, no podemos reprender sin antes saber por qué y para qué. Tenemos que entender que una cosa se sigue a la otra. Y vamos a ver un ejemplo, y el mejor ejemplo que tenemos acá, uno de los primeros, no sé si va a llegar al segundo porque es bastante lo que traigo, pero vamos a ir avanzando. Si ustedes ven en el libro de Génesis, encontramos a nuestros primeros padres, ¿verdad que sí? Entonces vamos a leer allí por qué el Señor los reprendió y por qué los amonestó a ellos. Vamos a ver primero Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Noten que aquí el hombre todavía no había desobedecido. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Versículo 16 y 17. Y mandó Jehová, noten ahí, ¿qué dice? Y mandó Jehová. Ahí ya encontramos ¿qué? El mandato. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí está el mandato, mis hermanos. Pero aquí viene la advertencia. Porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué va a pasar? Morirás. Aquí vemos mandato y advertencia. El Padre reprende a sus criaturas. Les dice primero, antes de reprenderlos y darles el castigo, nosotros vemos que primero el Señor da un mandato y con ese mandato da una advertencia. Tenemos claro eso. Ahora, vamos a notar cuando ellos entraron en desobediencia. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 6 y 7. Capítulo 3 de Génesis, 6 y 7. Aquí es cuando fallaron. Miren lo que pasó. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Aquí nosotros vemos claramente que los hijos a los cuales se les dijo no hagan esto y se les advirtió que si lo hacían iban a morir, ¿qué pasó? Desobedecieron.
no captaron la advertencia que Dios les decía. Y lamentablemente nosotros conocemos que cayeron en pecado. Ahora veamos el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y al hombre y a su mujer, el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Se escondieron cuando antes era un deleite y un regocijo estar ante la presencia de Dios. Ahora se estaban escondiendo de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando era un regocijo. Quiero dirigirme a los niños cuando fallan en alguna cosa en sus hogares. Pero también quiero dirigirme a los jóvenes cuando deciden andar en malos pasos. No hasta a veces vergüenza les da de venir a la iglesia a adorar. No hasta a veces les da vergüenza participar. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás primero nos tienta, luego caemos en pecado, pensamos que no podemos arreglar el asunto e inmediatamente entramos ahora en no querer buscar la presencia de nuestro Dios. No queremos orar, no queremos ir a la iglesia, no queremos oír la palabra de Dios, mucho menos estudiarla. Eso es lo que pasa cuando nosotros no queremos la presencia de Dios. Y yo pregunto, ¿acaso hay un lugar donde uno se pueda esconder de la presencia de Dios? ¿Creen que los árboles eran protección para que Eva y Adán se escondieran de Dios? Porque dice aquí que se escondieron detrás de los árboles, de la presencia de Dios. Pero ¿hay lugar donde el hombre se pueda esconder de la presencia de Dios? Ah, mis hermanos, claro que no lo hay. No lo hay. Salmo 139, para que veamos una escritura más. Que no hay lugar donde nosotros podamos escondernos de la presencia de Dios. Salmo 139, y vamos a leer los versículos 7 al 11. Miren lo que dice, si nos podemos nosotros esconder de la presencia de Dios. 39, 7 al 11, dice la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Por qué? Porque de la presencia de Dios no nos podemos esconder, mis queridos niños. De la presencia de Dios no nos podemos esconder, mis queridos jóvenes. De la presencia de Dios no podemos escondernos, adultos. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Adán y Eva pensaron que detrás de los árboles se esconderían de la presencia de Dios, pero fue en vano, porque la voz de Dios les llamó. ¿Para qué les llamó, mis hermanos? ¿Cómo se titula nuestra reflexión? La reprensión y disciplina del Señor. Ahora ellos sabían que eran culpables y Dios les buscaba. Y vamos a ver ahora
el capítulo 3, leímos el 8, pero ahora vamos a leer el 9 al 10. Miren lo que dice. Génesis 3, 9 al 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pregunto, ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. Pero quería que, y aquí debemos de ver el amor de Dios, porque, miren, Dios viene a buscar al hombre. A veces nos equivocamos, resbalamos, caemos en tentación y Dios nos trae con su mano, con sus cuerdas de amor nos habla. Nos habla porque dice que Dios al que ama, ¿qué? Reprende y azota al que tiene por hijo. Una vez tú le entregaste la vida al Señor, eres hijo de Dios. Y no vamos a decir que creemos en esa doctrina que se dice salvo para siempre salvo, o que una vez ya tú aceptaste a Jesús estás predestinado para salvación, no importa lo que hagas. No estamos diciendo eso, mis hermanos. Estamos diciendo que una vez tú le entregas la vida de Dios, aceptas a Dios, te bautizas, Jesús es tu Salvador, lo has aceptado, eres precioso a la vista del Señor. Y Él va a pelear por ti a capa y espada. No vas a dejarse tan fácil que el enemigo te agarre. Y aquí vemos al Señor interactuando con el hombre, viniendo a buscar al hombre. Qué amor tan bueno es nuestro Dios. Aquí vemos que es lo que les dijo el Señor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué causa el pecado, jóvenes? ¿Qué causa el pecado, niños? ¿Qué causa cuando le mentemos a nuestros padres? ¿Qué causa, mis hermanos, cuando por ahí a escondidas, donde no nos ve nadie, pensamos que no nos ve nadie, hacemos cosas indebidas? ¿Qué pasa? Tenemos miedo. Una vez que caemos en pecado, tenemos miedo. Tuve miedo, dice. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mis hermanos, sabemos de que el Señor les prepara unas túnicas y los viste. Ahí vemos la justicia de Jesús imputada en sus criaturas. Veamos ahora Patriarcas y Profetas. El tiempo se me está yendo rápido. Dice acá: después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un pleno superior de éxtasis. Pero pronto la idea de su pecado lo llenó de terror. El aire, que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme, parecía enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que había disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor del futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantares, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y sus santos ángeles. Patriarcas y Profetas, página 36. Dice acá la 37. Pero el gran legislador iba a revelar a Adán y a Eva, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Las consecuencias de su pecado. La presencia divina se manifestó en el huerto. En su anterior estado de inocencia y santidad, solían dar alegremente la bienvenida a la presencia del Creador.
Pero ahora huyeron aterrorizados y se escondieron en el lugar más apartado del huerto. Y aquí viene, mis hermanos, la reprensión de la cual estamos hablando. Dios aquí todavía no habla, pero vamos a ver el castigo y la reprensión. Vamos a ver el versículo 11. Versículo 11, estamos en el 10, ahora vamos al 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y qué le dijo ahí? Has comido del árbol que yo ¿qué? Te mandé. ¿Notaron? Se había violado un mandamiento, un mandato. Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Versículo 16 y 19. 16 y 19 dice, al 19. Y la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Qué estamos viendo acá, hermanos? El castigo. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comieres de él, ¿qué dice ahí? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. ¿Por qué Dios debía también, hermanos, de sacar a Adán y a Eva del Edén? ¿Por qué? Porque si ustedes leen el versículo 22 al 24 del 3, para cerrar el capítulo 3, miren aquí. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del norte de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino ¿a qué? Al árbol de la vida. A mis hermanos, fue grande el castigo que nuestros primeros padres recibieron, pero nosotros desde un comienzo vimos que ¿dónde se mostró el amor de Dios? En que Él viene a buscarlos, en que Él rompe el hielo. ¿Usted cree que Adán y Eva hubieran venido a Dios? No. Si ustedes ven, ellos se estaban escondiendo. Como humanos tendemos esa tendencia. Entonces el Señor habla, viene su palabra, habla, interactúa con ellos, les viste, les pone la túnica y los viste, les da su justicia propia. Y aquí nosotros vemos, entonces trae lo que es la reprensión y el castigo. Pero ¿por qué lo sacó del Edén? Ahí dice, hermanos, el versículo al final dice: porque estaba el árbol de la vida. Pero quiero ponerles esta cita para que ustedes entiendan más claramente por qué razón. Dice: era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradaran a Dios mediante su desobediencia. ¿Y qué esperaba Satanás? Y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguieran comiendo del árbol de la vida y perpetuaran así una vida ¿de qué? De pecado y miseria. O sea, que siguieran comiendo del árbol de la vida y fueran eternamente pecadores. Eso es lo que quería Satanás, como él. Pero sigue diciendo: pero después de la caída se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de
rayos luminosos, semejantes a espadas resplandecientes. Ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no existe pecador inmortal. Plan de Satanás era de que se convirtieran pecadores inmortales, o sea, eternamente pecadores. Si bien es cierto, mis hermanos, nadie se salva por el simple hecho de guardar la ley. También es cierto que nadie podrá entrar al cielo en desobediencia a dicha ley. Nosotros vimos, no comas del árbol, y ahora, por haber comido, estás fuera. Y Adán quizás no entendía en su totalidad el grave error que había cometido. Como muchas veces nosotros no comprendemos el grave error que cometemos al acariciar el pecado. Hermanos, si no tan solo nosotros hubiéramos estado allí para mirar lo que costó la transgresión y la rebelión nuestra, entonces le pensaríamos dos veces para caer en las artimañas de Satanás o para caer en pecado. Adán y Eva comprendieron su pecado tarde, lo comprendieron, entendieron realmente que Dios había dicho la verdad. Y ahora nosotros vemos de que el Señor tuvo que sacarlos del Edén porque había algo muy grave en juego. Y ya vimos aquí esta cita por qué razón lo sacó. Sigue diciendo la mensajera, dice acá: muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo por su pecado? El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no se hubieran manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediables y desesperación. Nadie se engañe. La paga del pecado es que muerte, según Romanos 6:23. La ley de Dios no puede violarse ahora más impunemente que cuando se pronunció la sentencia contra el Padre de la humanidad. Patriarcas 4:40. Bien lo dice el salmista, hermanos. Por eso que la ley del Señor es eterna, como Él es eterno. Y todos aquellos, ¿verdad?, que piensan que la ley de Dios no es vigente y que no se puede guardar, deberíamos de hacer caso al salmista. Todo el capítulo 119 nos habla de la ley y los testimonios, pero miren, me impactó ese versículo que se encuentra en Salmos 94. Salmos 94, versículo 12. Miren lo que dice. Salmos 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige, y en tu ley lo instruyes. Ese es nuestro Padre, hermanos. David entendía que cuando nosotros hemos transgredido la ley de Dios, si somos reprendidos y corregidos por el Señor, somos bienaventurados. Siguiendo con nuestra reflexión, hermanos, tenemos ahí también la historia de Judá,
de Israel. Y no voy a entrar en detalle, pero hermanos, tenemos muchos episodios en la palabra de Dios de Israel y de Judá cuando entraron en rebeldía con Dios, cuando se rebelaron contra el Señor. El Señor les había dicho allá en el libro de Deuteronomios 28:1, antes de que entraran a la tierra de Canaán, que debían de cuidar, poner por obra sus mandamientos. Y les mostró las bendiciones que vendrían. Y una de esas bendiciones era que la lluvia llegaría a su tiempo y la tierra daría su fruto. Pero después, ahí mismo en ese capítulo encontramos las maldiciones si desobedecían y no ponían por obra los mandamientos y los estatutos que Dios les estaba dando. Ahí también les decía en los versículos 16 y 30, 33, que, bueno, no los versículos, todo el versículo, capítulo 28, los versículos, déjenme aquí ir rapidito para que vean aquí, 28, y nosotros aquí estamos ahora, miren el versículo 11 y 12. Acerca de las bendiciones. Y te dará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Versículo 12. Te bendecirá Jehová su buen rostro, el cielo para enviar la lluvia y tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prosperará tus muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Ahora vamos a saltar versículo 22 y 23, pero el 15. El 15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te invito hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bueno, aquí viene, pero vamos a saltar al 22 y 23, 24. Jehová te herirá de ti, 23 y 22, 23 y 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y miren lo que dice acá: dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, y ceniza a los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Esto se cumplió, mis hermanos, en el tiempo en que Israel entró en apostasía, cuando entró a reinar Acab. Acab, como sabemos nosotros, se juntó con Jezabel y sabemos lo que pasó. El pueblo se corrompió y se pervirtió. Entonces Elías tuvo que ir por mandato de Dios a reprender no solo al rey, sino al pueblo también. Y dijo: no va a llover hasta que yo lo pida a Dios. Me voy a adelantar estas partes porque sabemos de que ya se nos fue el tiempo. Pero aquí vienen todas las citas de la apostasía que este rey y el pueblo cometieron. Hay unos llamados aquí de atención también para nosotros. Pero quiero que reflexionemos en esto que les puse en la pantalla, porque, hermanos, si leímos allá que Dios al que ama reprende, quiero que ustedes se queden con estos versículos. Miren, la palabra del Señor dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu y os haré saber
mis palabras. Pero ¿qué pasa si no nos volvemos a su reprensión? Si no nos gusta que nos hable su palabra, a veces fuerte porque tenemos que despertar, o a veces la palabra nos habla en la manera de rebeldía o desobediencia de cómo andamos y nosotros sabemos que estamos mal. Si no aceptamos esa reprensión, por eso dice el Señor, volveos a mi reprensión. Mire lo que va a pasar si nosotros no aceptamos esa reprensión de parte de Dios. Porque llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión, ¿qué dice? No quisistes. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Eso vino en el tiempo de los judíos directamente al pueblo judío, por ver despreciado y desechado al Hijo de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿qué irá a pasar con nosotros? Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron ¿qué? Mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Por tanto, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el descarrío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere vivirá confiado y vivirá reposando sin temor al mal. El Señor, hermanos, aquí les pongo el título, el Señor nos ha hablado. Tenía otras partes que tratar, pero vamos a dejarlo aquí para hoy. Y hermanos, el Señor nos ha hablado. Ojalá que nosotros, si oímos y aceptamos la reprensión y la disciplina del Señor, porque la promesa está clara ahí en el último versículo que leímos. Dice que habitaremos confiadamente y viviremos reposando sin temor del mal. En el tiempo de la tribulación tendremos quien nos proteja. Hermanos, antes de que Jerusalén fuese destruida, antes de que eso pasara en el año 70, el Señor ya había amonestado a sus fieles. Cuando vean el ejército rodeado, el que esté en la azotea, baje. Y el que venga, no descienda. Entonces el Señor mandó esta advertencia y los que estuvieron listos y preparados y entendieron la señal, tuvieron protección. Pero aquellos que no quisieron aceptarle, no quisieron aceptar su reprensión, su amonestación, quedaron ahí, hermanos. Y es muy triste leer el episodio que pasó, ustedes lo pueden leer en el Conflicto de los Siglos, el primer capítulo del Conflicto de los Siglos. También parte del deseado de todas las gentes. Ojalá que mis hermanos nosotros aceptemos a hoy, porque el Señor nos ama, aceptemos la reprensión y la amonestación. Yo les iba a leer los versículos de Hebreos, pero usted los puede leer en su casa. Usted puede leer Hebreos 12, versículo 3 hasta el 8. Ahí se los recomiendo que lo lean, es importante. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a cantar un himno para retirarnos y terminar este culto. Himno 296. 296.
Estamos todos en pie para cantarlo. Sí, hermanos, no importa el medio que Dios vaya a usar para limpiarnos, pero que no nos deje de amar, ¿verdad? Porque Dios al que ama castiga, reprende y azota al que ha aceptado por hijo. Mientras estamos en esta tierra vamos a ser tentados, hermanos. Pero el Señor Jesús ha vencido con un propósito de darnos ese triunfo. Y ojalá que nosotros nos mantengamos con Él para ganar las victorias. Que el Señor nos ayude, y si por alguna razón caemos, recuerden que el Señor vino hacia Adán y a Eva para buscarlos, y así vendrá por nosotros. No sabemos cuántas veces hizo llamados a su pueblo, hizo llamados al pueblo judío una y otra vez. Dijo, quizás en la parábola dice, mande a mi hijo, tal vez tengan respeto por él. Pero ¿qué hicieron los que se adueñaron de la viña? Lo mataron, hermanos. Y lamentablemente el Señor tuvo que decir aquellas palabras que fueron muy tristes, que Jerusalén había quedado desierta. Bueno, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aceptar la voluntad de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial que mora en los cielos, en esta noche, Señor, nos vamos a retirar de este lugar, no sin antes pedir, Padre, para que esa reprensión y esa amonestación que usted tiene en su palabra pueda ser para nosotros, Señor, cada día un eco de que nos ama, y que usted desea que, como somos criaturas suyas, ya que somos por creación y también por redención, desea que nos salvemos, desea que muy pronto estemos allá con usted morando. Pero Padre, a veces no lo entendemos, a veces cuando caemos queremos escondernos como hacía Adán y Eva, escondiéndose detrás de los árboles. Pero Padre, ¿a dónde podemos escondernos de su presencia?
Más bien ayúdenos a luchar contra el pecado, para dejar de pecar, Señor. Porque en Cristo Jesús se puede dejar de pecar. Sabemos, Señor, que Él nos mostró que se puede. Y sus méritos están ahí dispuestos para ayudarnos. Pero si en algún momento, Señor, caemos, no deje de reprendernos, Padre. No deje de amonestarnos. Y si incluso, Señor, tenga que castigarnos, ayúdenos a aceptar el castigo, porque es por amor, Señor. Así de que, Padre, nos vamos aquí confiados en su palabra, sabiendo, Padre, de que usted hará lo mejor y que usted se presentará siempre a nuestro lado. Gracias, protéjanos en el camino donde quiera vayamos y también bendiga a los hermanos que estuvieron conectados, que también su espíritu les haya ya hablado a ellos también como a nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches.